Hola, mi nombre es Roxana de Rox Reads. Estábamos hablando en estos días del libro Million Dollar Women. Se supone que el viernes pasado y sábado yo terminara de leer ese libro y lamentablemente no lo he terminado de leer. Resulta ser que yo estoy en proceso de mudanza y de verdad que no planifiqué bien el tiempo que iba a tomarme leer el libro, hacer las anotaciones, etcétera, y prepararme para la mudanza que es dentro de 10 días. Y pues por limitaciones de tiempo más que otra cosa, pues he tenido que seguir alargando cuánto tiempo vamos a estar hablando de ese libro. Mientras tanto, pues la idea de tener canales en YouTube es consistencia. No es, en mi caso no es sobre dinero porque yo no tengo los videos monetizados. Lo que yo quiero es compartir vivencias con otras personas y aprender de otras personas y pues poquito a poquito pues uno va creando canales y pues en algún momento tendrá mucha gente viéndolo. Pero en el caso del libro, pues yo pretendo tenerlo terminado de aquí al domingo y haber grabado el material. El único canal que se afecta por la mudanza es este canal, porque este canal no está bajo el mismo correo electrónico que yo tengo en mi celular. Yo puedo grabar de mi celular para los otros canales que yo tengo, pero para este tendría que grabar por adelantado y dejarlo, y entonces buscar la manera de cómo lanzarlo en el día que lo vaya a lanzar, y eso se me va a hacer un poquito difícil. Por lo tanto, es más que probable que este canal, pues entre el 27 y el 31 de octubre, pues no tenga ningún tipo de video. Y pues aunque es lamentable, pero es lo que tengo que hacer para poder hacer la mudanza completa y hacerla bien. Cabe la posibilidad de que no pase así y puedas someter información todos los días, pero mientras tanto, pues en esas estamos. Como quiera, este domingo vamos a hacer el giveaway del libro de Million Dollar Women, a pesar de que no se haya terminado de leer, porque lo que yo quiero es poderlo enviar por correo antes de que lo guarde en la mudanza y después no lo encuentre. Una de las cosas que yo decidí ayer es que aparte de leer libros aquí, yo iba a hacer un listado de videos que se llaman La historia en minutos, en inglés History in Minutes. Y la razón por la cual decidí hacer eso es porque ayer me topé con una información de un caballero que se dedica a hacer documentales. Él no es el único, es sencillamente la persona que me llamó la atención por lo que estaba haciendo, que yo encuentro que es incorrecto. Cuando yo me criaba, los documentales se trataban de cosas verídicas. Estaban basados en hechos o eran vivencias de una tribu o de una persona o de un momento dado de la historia, lo que fuera. Hoy en día hay muchos supuestos documentales que están hechos con la idea de propagar, eh, por así decirlo, propaganda. No es publicidad real, o sea, no están hablando de cosas reales, están tergiversando información, sometiéndola como si fuera realidad, y la gente que no pasan el trabajo de educarse, pues lamentablemente creen ese tipo de información. Para darles un ejemplo, la persona de la que yo estoy hablando estaba diciendo que un partido político en específico en los Estados Unidos se había creado bajo un presidente cuando eso no era posible porque esa persona corrió bajo ese nombre de ese partido político. Y entonces en la escena él aparece como si estuviera entrando a un lugar donde no se permite personal no autorizado, y él está descubriendo cuándo realmente se creó ese partido político. El problema con eso es un problema de lo que estamos viviendo hoy en día, que es sencillamente las clases de historia no son mandatorias en muchos lugares, son electivas. Y pues la persona promedio, a menos que esté bien interesada en la historia, no se conoce su historia. Antes de eso, en las generaciones anteriores como la mía, pues la gente sencillamente se embotellaban se aprendían los hechos y la fecha, depositaban su información en los exámenes y después no volvían a saber de historia. Y pues eso lo que crea es mucha ignorancia en cuanto a la historia de los países y la historia del mundo entero.
Y pues cuando tú no sabes la historia de tu propio país y alguien te dice un cuento como ese, tú se lo crees. De ahí es que nacen las teorías de conspiración en muchas ocasiones. Lamentablemente el caballero está equivocado, eso no es cierto, eso no es un hecho que se está tratando de esconder, es un hecho que sencillamente si usted estudió historia, usted lo sabe, por lo menos historia americana. Así que lo que nosotros decidimos fue crear un segmento que lo vamos, de verdad que no va a tener una frecuencia como tal, cuando yo sepa un hecho histórico, pues lo voy a poner acá. La idea es poner historia sin contexto político. Permisito por aquí, que no sé por qué esto salió brincando, pero anyway. La idea es tener historias sin contexto político. Y lo que quiero decir con eso es que yo no me voy a ir ni a la izquierda ni a la derecha. Yo sencillamente le voy a dar el hecho histórico a usted y usted pues entonces le busca el enfoque que usted desee. Yo lo que voy a dar es proveer la información como hacían los noticiarios en los tiempos de antes. Y pues decidimos comenzar con el año 1917 por la historia americana y puertorriqueña, precisamente porque antes del 20 de septiembre del 2017, cuando el huracán María hizo estrago en Puerto Rico, las personas, 50% de la población americana no sabía que los puertorriqueños son ciudadanos americanos de nacimiento. Y pues ese es el primer hecho histórico. El primer hecho histórico que vamos a estudiar en el día de hoy es el 1917, porque en la historia se unen Puerto Rico y Estados Unidos en 3 ocasiones específicas en la historia americana y la historia puertorriqueña. En todos los libros que yo he visto salen estos 3 incidentes: 1898, 1917 y 1952. No me voy a concentrar en el 1898, que fue el día que los americanos invadieron a Puerto Rico. No me voy a concentrar en el 1952, que fue cuando se creó el Estado Libre Asociado, que es la forma de gobierno que administra Puerto Rico en este momento. Me voy a concentrar en el 1917 porque es un hecho bien importante. Y si a usted le suena familiar en 1917, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Los americanos necesitaban soldados. Le dieron la ciudadanía americana a los puertorriqueños para que fueran a pelear en su guerra. Yo quiero dejar claro que desde ese momento los puertorriqueños han servido con mucho orgullo en la milicia americana. De hecho, yo no creo que yo conozca una sola familia que no tenga por lo menos una persona en Puerto Rico que haya servido primero porque en un momento dado era mandatorio, y segundo, porque para mucha gente es el orgullo de decir, pues mi papá estuvo en el ejército, yo también estuve en el ejército y mi nene va para el ejército. Eso siempre ha sido como que un orgullo para los familiares puertorriqueños, independientemente de su ideología política, y quiero dejar eso claro también. En Puerto Rico hay personas que quieren que Puerto Rico sea libre, hay personas que quieren que Puerto Rico sea Estado, hay personas que quieren que se convierta en una república asociada en vez de una colonia como lo es ahora. El punto es el siguiente: los puertorriqueños hemos servido en la milicia americana por años. Si miramos bien, en 1917 es hace exactamente 100 años de eso. Y cuando una persona le dice a un boricua que nosotros nos ganamos la ciudadanía americana sin perder nada, no están tomando en consideración los montones de vidas que se han perdido por estar sirviendo en la milicia. ¿Y por qué digo eso? Porque yo me crié en un pueblo que se llama Bayamón, en Puerto Rico, y en Bayamón está lo que se conoce como el Cementerio Nacional. El Cementerio Nacional es donde usted, si tiene historial de haber fungido como un militar, a usted le entierran con todos sus honores y usted no paga por ese entierro. Mi hermano está ahí, mi tío está ahí, el mejor amigo de mi papá está enterrado ahí. Si yo quisiera, mi papá pudiera estar enterrado ahí, pero yo no quiero que mi papá esté enterrado ahí porque nosotros queremos poner las cenizas de mi papá en otro lugar. Pero la realidad es que es un cementerio que se ha cobrado la vida de 3 montañas, porque estaba rodeado por montañas en un momento dado,
porque han seguido muriendo soldados puertorriqueños y pues no tenían suficiente espacio para la cantidad de personas que han muerto. Eso sin contar las personas que están sirviendo y las personas que han servido y la cantidad de veteranos que nosotros tenemos que están vivos. Si yo no cuento el dinero que se ha gastado en impuestos, en tarifas, el hecho de que cuando usted compra una casa en Puerto Rico paga FEMA, o sea que nosotros, esto no es un regalo de los americanos, esto es algo, un beneficio que nosotros, por el cual nosotros pagamos. Pues se hace bien fácil entender que nosotros hemos pagado más de lo que, tanto como cualquier otro ciudadano americano, por el simple hecho de ser ciudadanos americanos. Y pues decirle a una persona que ustedes se ganaron la ciudadanía sin hacer nada, no es correcto. Lo digo porque, vuelvo y repito, antes de que pasara el huracán María, 50% de la población americana ni sabía tan siquiera que nosotros los boricuas somos ciudadanos americanos de nacimiento. No todos los comentarios que yo haga en cuanto de historia van a ser de Puerto Rico, ni siquiera van a ser de Estados Unidos. A medida que vayan saliendo las semanas, si sale algo que sea interesante en cuanto a contexto histórico, usted puede dejar el comentario abajo y yo puedo buscar información y pues utilizarlo en el futuro en Historia en Minutos. Gracias por su participación y que tenga un lindo día.